De continuar, nos ven acá sentados los tres porque el pastor no está, obviamente. Si el pastor estuviera acá, no estaríamos sentados nosotros tres acá. Estaríamos abajo haciendo otras cosas. ¿Cuántos saben que los pastores habían viajado? ¿Nadie sabía? Bueno, los pastores no están, así que cuando el gato no está, ¿cómo es, Carla? Los ratones están de fiesta. Sí. Están de viaje los pastores, así que... pero la iglesia sigue, ¿o no? Amén. Y en este tiempo que los... No iba a decir que los pastores no están, pero en este tiempo que hoy le toca predicar a Rodrigo, y Rodrigo está enfermo. Así que acá estamos nosotros tres para predicar. Hoy va a recibir 3 mensajes. Amén. En uno, quédese tranquilo que va a ser en uno solo. 15 minutos cada uno. Pero hoy queríamos compartirles algo que hemos sentido de parte de Dios respecto a que, por ejemplo, ayer Rodrigo me llama y me dice: hermano, estoy enfermo, no voy a poder predicar, así que Dios te ayude. Fue más o menos así. Y como yo no tenía ninguna prédica preparada, le pregunté a Ariel si tenía algo, él no tenía nada, Juancito tampoco, así que dijimos, bueno, pasemos los 3 y a ver qué pasa. Y digamos que no hay prédica. ¿Alguien tiene una prédica hoy para dar? Puede pasar acá al frente y darle con todo gusto. No está todo improvisado, che. Hace un tiempo atrás veníamos sintiendo, porque lo habíamos hablado un poco con Juancito, un poco con Ariel, que en algún momento cuando a alguno de nosotros nos tocara dar la palabra, sentíamos que era importante compartir o hablar acerca de lo que es la adoración, ¿no? Y nos juntamos a hablar los 3 y a orar y dijimos, bueno, hablemos de la adoración. De qué es lo que nosotros entendemos por adoración y qué es lo que hacemos nosotros acá. Usted sabe que de la reunión se dedican por lo menos media hora, entre media hora y 40 minutos al principio y después otros 15, 20 minutos al final. ¿Para qué? ¿Para qué? Para alabar y adorar. Yo estoy seguro que si le pregunto cómo es la estructura de la reunión, a ver, ¿qué va después de la alabanza? Los anuncios. Después de los anuncios, ¿qué van? En el medio de los anuncios, ¿qué pasa? No, los de la radio pasan siempre antes. Después de los de la radio, ¿qué viene? Las ofrendas. Después de la ofrenda, ¿qué viene? El mensaje. Después del mensaje, ministración, una adoración. Y después de eso, el cumpleaños. Y después del cumpleaños, repasamos los anuncios por las dudas. Y después cada uno se va a su casa. ¿Eso es novedad para alguien? No, no es ninguna novedad. Hoy capaz que sea novedad porque estamos acá viendo a ver cómo resolvemos la reunión. Pero sentimos que teníamos que compartir de esto porque entendimos que entendemos que es algo muy importante dentro de lo que es la iglesia, ¿no? 3 patas fundamentales de la iglesia, una de esas es la adoración. La otra, ¿cuál se le ocurre que puede ser? La palabra. Y la otra, la oración. La oración, la palabra y la adoración, ¿no? Y esto va a ser como... Yo estoy empezando, pero ya van a seguir acá mis compañeros y van a seguir ustedes también un poco. Esto va a ser un ida y vuelta. La verdad que queremos compartir acerca de esto y si tiene alguna pregunta, pueda levantar la mano, pueda decir, y va a ser así como muy desestructurado. ¿Les parece? Amén. Bueno, buenas tardes, que Dios les bendiga. Básicamente, un poco lo que hablábamos con los chicos era poder transmitirle lo que nosotros hemos aprendido y vivido en este tiempo. Y la pregunta base, fundamental, es: ¿qué es adorar?
qué significa, en qué consiste el hecho de adorar a Dios. Si usted tuviera que responder esa pregunta, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Adorar es tener intimidad con Dios. Amén. ¿Alguien quiere decir algo más, agregar otra cosa? Morir a uno mismo. Entrega. Obediencia, sí. ¿Quién habló? Un corazón dispuesto. Jimé. Humildad, Humildad. humillarse, dijo acá Humildad. María Elena también. ¿Alguna vez se le ocurrió preguntarse qué es la adoración? ¿O para qué destinamos el primer momento de la reunión para la adoración? ¿No? Pueden contestar, ¿eh? O sea, pueden responder ahí. ¿Cómo? Para entrar en la presencia de Dios. ¿Para qué se les ocurre qué es la adoración? Bueno, terminamos la reunión. Muchas gracias, hermana. Predicado perfecto. ¿Me Vamos a bajo? pasar la ofrenda. Ayúdame, me bajo yo. Javier, yo cuando llegué, la adoración entendí otra cosa yo cuando llegué. Buenas noches, Dios le bendiga. Recuerdo cuando llegué y me preguntaron qué es la adoración, y la adoración es lo contrario de la alabanza, son canciones lentas, Y la alabanza son las canciones rápidas. más rápidas. Claro. Entonces, y ahora que estoy escuchando, yo digo, ¡wow! Qué lejos uno piensa que es adoración. Pero a mí me pasó solo porque estoy escuchando a todos. Pero en verdad, desde el principio, ¿qué pensábamos que la adoración? Digan la verdad, ¿alguien pensó que la adoración son las canciones lentas también? Ah, sincérense, vamos. ¿Podemos adorar con el poderoso Israel o no? ¿Se puede adorar con el poderoso Israel o no? Sí, se puede adorar con el poderoso Israel. O sea, Bueno, la adoración no es lo contrario a las canciones rápidas, ¿no? Creemos, bueno, como le decíamos, que es importante compartir esto, y no es que tengamos todas las respuestas ni nada de eso, pero simplemente la idea es compartir un poco de lo que tal vez hemos experimentado, ¿no? Al estar en el grupo de adoración de la iglesia, hemos tenido que aprender a hacerlo, porque antes veníamos a tocar instrumentos nomás. Después entendimos que teníamos que adorar, ¿no? Y para más o menos entender un poco, si tiene Biblia ahí o si puede aparecer en las pantallas, yo le voy a pedir que busque Juan capítulo 4. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 23. Busque ahí en su Biblia, por favor. Vamos a orar, ¿sí? Para que sea el Espíritu Santo hablándonos. Amén. Señor, abrimos tu palabra en esta hora en el nombre de Jesús y queremos
pedirte, Señor, que nos bendiga, Señor. Bendecí a la iglesia, Encuentro con Dios. Bendecinos en esta noche, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor. Abrí nuestros ojos, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor. Que hoy podamos entender, Señor, tu palabra, Señor. Que hoy podamos vivirla, Señor. Que hoy podamos nacer a la adoración en espíritu y en verdad, Señor. Yo te pido que nos saques todas las dudas, Señor. Que vos estés aclarando, Señor, toda incertidumbre, inseguridad, duda, Señor, que haya en nuestro corazón respecto a esto. Todo aquello que no entendemos, Señor, que vos hoy lo puedas revelar, Señor, para que podamos entrar cada vez mejor a tu presencia, Señor, para que podamos entrar en tu presencia sin trabas, sin impedimentos, Señor, que no ignoremos, Señor, cuáles son esos propósitos que vos tenés con nosotros a través de la adoración, Señor. Bendecinos, Señor. ¿Por qué no levanta su mano ahí y le dice, Señor, bendecime en esta noche? Háblame en esta noche, Señor. Abrí mi corazón, Señor. Abrí mis ojos y mis oídos espirituales, Señor. Sé vos hablando a través nuestro, Señor. Toma el control de este momento, Señor. Sé vos hablando a través de la iglesia, Señor. Sé vos hablando a través de mis hermanos. Sé vos hablando a través mío, Señor. Sé vos ministrando y guiando este momento, Espíritu Santo. Te damos la total bienvenida y la total libertad, Señor, para que hagas lo que quieras hacer, Señor. Te damos gracias, Señor, y que toda la gloria y la honra sea para vos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dice Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Vamos a leer desde vamos a leer desde el 20. Este es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de esa mujer que iba a buscar agua y Jesús se aparece y le dice que le dé agua y ahí se establece un diálogo? ¿Se acuerdan? Bueno, en un momento, en el versículo 20, la mujer le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El versículo 23 dice: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, ¿qué? ¿Qué está haciendo el Padre? ¿Qué está buscando? Dios está buscando adoradores que lo adoren. El versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué pasa? Es que es necesario que lo adoren, ¿no? Y lo primero que pensábamos y se nos ocurría, ¿cómo podemos definir adorar? ¿Qué es adorar? Busqué en el diccionario y dice: adorar es rendir culto a la persona o cosa que se considera, me faltó la palabra ahí, sagrada es. Es rendir culto a la persona o cosa que se considera sagrada. En segundo lugar, es amar mucho a algo o a alguien. Y en tercer lugar dice gustar mucho de algo o sentir gran admiración por alguien. Recién cuando hablábamos cuando preguntábamos qué es lo que cada uno de nosotros entiende por la adoración, ¿cuántas veces nosotros hemos pensado que la adoración son las canciones lentas o que es ese momento más de sentimentalismo, o no? Porque es un momento sentimental la adoración, ¿o no? Es un momento donde uno abre el corazón, ¿o no? Pero también es muchas otras cosas más, como decían recién algunas personas. Entrega, es muerte, es obediencia, ¿no? ¿Y qué tan importante es para nosotros el momento de la adoración en la iglesia, como congregación, estando juntos, ¿no? Y rápidamente quiero decir dos cositas nomás para que después empecemos a compartir entre todos. Y buscamos y vimos, hablábamos hoy con los chicos, ¿qué ejemplos de adoradores nosotros tenemos en la Biblia? A ver, ¿qué se les ocurre? David, ¿por qué? ¿Por qué David? ¿Por qué?
Porque vivía para el Señor. ¿Por qué más? Adoraba en la danza y en el espíritu. A ver, ¿qué más? Adoraba a través de un instrumento que era el arpa. ¿Se les ocurre algo más? Era un varón conforme al corazón de Dios. No sé a ustedes si les ocurre algo. Adoraba en la tristeza y en la alegría. ¿Algo más? Tiene una relación constante con Dios. Bien, David era uno. ¿Quién más? Abraham, ¿por qué? A ver, ¿cómo es eso? Eso está, lo que Cassandra está hablando, nosotros en ejemplo de oradores lo pusimos a Abraham. En Génesis 22 del 1 al 5, cuenta la historia, después lo puede leer en su casa. Génesis 22 del 1 al 5 cuenta la historia, ¿cómo cuenta la historia? que Dios le pide a Abraham que le sacrifique, que le entregue su hijo, o sea, su hijo amado, el hijo de la promesa que era Isaac. ¿Sí? Sabían que Abraham tuvo dos hijos, uno fue Ismael y el otro fue Isaac. Isaac era el hijo que Dios le había prometido, de donde iba a venir la descendencia para Abraham. Usted imagínese que Dios le da lo que usted siempre soñó tener, un hijo. ¿Sí? Y Dios viene y le dice, bueno, ahora quiero que me lo des. Quiero que me lo des en sacrificio. No debe haber sido nada fácil. Una vez uno de los chicos que predicó acá puso el ejemplo y abordó la prédica hablando de lo que debe haber sido ese momento para Abraham en su corazón, tener que estar con los pensamientos de tengo que darle esto a Dios porque Dios me lo está pidiendo, pero al mismo tiempo la Biblia nos enseña que él tenía la convicción en su corazón de que Dios tenía el poder para incluso levantarlo a Isaac de las cenizas, si lo tenía que sacrificar. O sea que también habla de esto de que había un conocimiento profundo de Abraham sobre Dios. Pero era algo muy fuerte, ¿no? Tener que ir y entregar algo que uno tanto ama. Y eso también es adoración. El hecho de que cuando Dios nos pueda pedir algo a nosotros, algo que nosotros amamos demasiado o que nos hemos aferrado y no nos hemos dado cuenta, y que Dios venga y te diga, lo quiero que me lo entregues. Entregar, rendir, morir, cuando decían las chicas en los ejemplos, es una forma de adorar a Dios. No es solamente, tal vez muchas veces nos encapsulamos o nos encerramos o nos amoldamos a creer que son los momentos que nosotros podemos tener en el canto, ¿sí? Y va mucho más allá de eso. Y bueno, por eso teníamos este ejemplo de Abraham. Ahí cuando escuchamos la historia de Abraham, aprendíamos que la adoración, hay dos cosas que enseña, la adoración trae sacrificio. La adoración muchas veces uno no entendemos, pero ahí Abraham adorar a Dios le costó un sacrificio. Pero también la adoración lo hizo crecer en fe y le aumentó su fe. Entonces también tenemos que aprender que adorar aumenta nuestra fe. Empezamos a tomar aquella promesa que el Señor nos ha dado y recordamos, y la adoración, la música, empieza a levantar esa fe que muchas veces no hemos sentido, y la adoración lo que hace es inyectar de nuevo. Y Abraham tenía esa fe, él sabía de que la adoración lo llevó a hacer un gran sacrificio, pero también sabía que adorar tenía la convicción de que el Señor iba a hacer algo. En el hecho de que es, por ejemplo, porque esto de que estamos hablando de lo de la adoración de Abraham, Abraham dice en Génesis 22:5 que él le dijo a los criados que estaban ahí, espérennos acá, porque vamos a ir con el muchacho, o sea, el muchacho su hijo, dice, vamos a ir, adoraremos y volveremos. O sea que él sabía que tenía que ir a obedecer a Dios, entregar su hijo en sacrificio, que era lo que Dios le estaba pidiendo, pero él también tenía la convicción de que iban a ir y que iban a volver, ¿no? Entonces hubo fe, o sea, Abraham tuvo fe para ir a adorar a Dios, ¿no? Y no era una adoración
tal vez agradable o linda, en una reunión con música, donde uno levanta las manos y se siente ahí con un estado de éxtasis tan lindo. No, era ir y entregar el hijo. Era ir y dar lo más preciado para él, lo que tanto había anhelado, ¿no? Y yo pensaba, muchas veces entendemos, o a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero que entendía la adoración, o más que todo lo relacionaba principalmente con el hecho de cantar. Con el hecho de cantar y expresar un sentimiento a Dios y decirle cosas lindas a Dios. Pero muchas veces, no muchas veces, sino que la adoración implica también entrega. Una forma, una manifestación de la adoración es cantar, pero es una de tantas. Es cantar y expresarle sentimientos a Dios. Pero otra manifestación también es entregar, es dar, es como soltar, ¿no? Dice en la Biblia también que otro ejemplo de adoradores que habíamos visto era el de Caín y el de Abel. ¿Se acuerdan la historia? ¿Cómo fue eso? Que la ofrenda de Caín y de Abel, ¿sí? Cada uno tenía que elegir algo de lo que ellos cuidaban, producían de su tierra al Señor, ¿sí? Y la de Abel fue más grata al Señor que la de Caín, pero fue porque fue con un corazón agradecido, fue dándole lo mejor a Dios. Yo creo que como decían los chicos, una de las manifestaciones de la adoración uno lo puede hacer con el instrumento, lo puede hacer en el ministerio de alabanza, pero cuando uno le entrega la vida al Señor, cuando le decide un día decirle al Señor, Señor, vos vas a ser el Señor de mi vida, uno ahí empieza a adorar. Porque uno tiene que cambiar un estilo de vida. Uno ya no puede caminar como venía caminando, uno ya no puede pensar como pensaba, y uno capaz que venía con metas, pero esas ya no son las metas del Señor. Y uno ahí empieza a adorar, porque tiene que levantar una familia de acuerdo al Señor, porque tiene que llevar una vida de acuerdo al Señor, porque tiene que llevar un corazón de acuerdo a aquel que uno le entregó la vida. Y eso es, uno ahí empieza a adorar. Yo creo que desde que recibe al Señor como su Salvador, empieza a adorar con todo, empieza a entregar tiempo, empieza a entregar su vida, empieza a entregar su familia, porque muchos hemos entregado a nuestros hijos al Señor, para que el Señor empiece a guiarlos. Ya no son de uno, sino que ya lo deja en el camino del Señor. ¿Tenías hijos, Cassandra? No, yo no tengo hijos. Mira vos. Me falta mucho para eso. Adoradora. Muy bien. En eso que vos decías, a mí ¿puedes un poquito más? En eso que vos decías se me venía a la mente que la adoración es entregarse. Cuando nosotros buscamos en la Biblia acerca de la adoración, dice Romanos 12, capítulo 2, si se puede poner por favor ahí en la pantalla. Romanos 12, 2, si lo tiene en su Biblia, búsquelo, márquelo. Romanos 12.2, 12.1, 12.1, por favor. Dice el 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, vivo, no muerto, sino vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es qué? Vuestro culto. ¿Qué es cuando uno rinde culto? Es adorar. La NTV dice que esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, ahí vemos también que adorar no es solamente cantar, no es solamente soltar algo, sino es entregarme a mí mismo. Y ahí está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en el altar del sacrificio de Dios. ¿Y qué quiere decir eso si ya lo trasladamos a la vida real? No quiere decir que acá alguno se tiene que ir a sacrificar mañana, inmolarse para... No vaya a hacer eso, ¿no? Bueno, no creo que lo vaya a hacer, pero por las dudas. ¿Qué es eso, entregar mi cuerpo en sacrificio vivo a Dios? Las cosas que nos cuestan. Todo lo que nos cuesta. Porque a veces estamos tan aferrados, idolatrando a cosas materiales, algo que nos gusta, y lo tenemos que entregar por un sacrificio, una entrega que nosotros hacemos para que Dios siga en primer lugar. Pero, y está bien, ¿no? Y ahí dice vuestros cuerpos. ¿De qué está hablando? ¿De algo fuera de mí? De la carne, de mi vida.
de mi vida, del yo de acá, de esto, de lo que está acá. Y ahora, concretamente, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo le entrego mi vida a Dios? ¿Perdón? Pasando tiempo en la presencia de Dios y ¿qué más? ¿Y es solamente eso? ¿Estar con Él nada más? Por acá ya va, y acá Cristian dijo algo. Sirviéndole al Señor. ¿Qué haces vos cuando estás sirviendo a otra persona? Cuando, por ejemplo, un amigo tuyo está enfermo y vos vas a acompañarlo, a atenderlo, ¿qué estás haciendo? Le estás sirviendo. Ya no haces las cosas, sino que vos las haces por él, ¿no? Y cuando uno está sirviendo, ¿qué está entregando ahí? Tiempo. Uno está entregando vida. Estoy entregando vida ahí. Estoy entregando mis horas. Estoy entregando mi energía. Estoy entregando mi dinero. Porque tal vez me tengo que movilizar para ir, para venir, ¿no? Entonces, cuando yo adoro a Dios, una forma de adorar a Dios también es entregarle mi tiempo a Él y servirle, ¿no? Cada persona que en la iglesia hace algo para Dios, está adorando también. ¿Sabía usted eso? Que cuando usted está yendo a dar la célula, está adorando a Dios. Cuando usted está sirviendo en algún ministerio de la iglesia, está adorando a Dios también. Cuando va a acompañar a una persona necesitada, ¿qué está haciendo ahí? ¿Adora a Dios o no hay? Porque todo lo que hacemos, dice la Biblia, hagámoslo como para el Señor Jesús, ¿no? Hasta un vaso de agua que yo dé, si lo entrego en el nombre del Señor, va a tener su recompensa, ¿no? ¿Se va entendiendo? ¿Está siendo bendecido o no? ¿Quieren decir algo? Qué raro, Ariel. Bueno, vos me das la palabra, yo aprovecho. Otra de las formas, hablando del sacrificio vivo, ¿sí?, es trasladarlo también, porque por ahí Javi mencionaba y hablaba mucho desde la iglesia, hacia nuestros hermanos, hacia la congregación, hacia la gente. ¿Y quién es su prójimo? ¿Quién es la persona más próxima en su vida? La familia. Los que estamos casados, nuestros cónyuges, nuestros hijos, ¿sí? Para los hijos, los padres, los hermanos. ¿Y qué onda con la familia? ¿Me permite hablarle con ese tipo de lenguaje? ¿Qué onda con la familia? ¿Qué onda con esto? O sea, ¿cómo estamos viviendo en el seno familiar? Porque aquí en la iglesia, yo se los digo por experiencia propia, es fácil montar una pantalla, ¿eh? No, acá todos somos santos, ¿eh? No. No sé vos, acá somos todos santos. Es fácil montar una pantalla, a veces lo hacemos y no nos damos cuenta. A veces hay un dicho popular que dice no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a veces estamos en esa condición. Y presentar un sacrificio vivo está muy ligado a nuestra conducta, a nuestra nueva conducta que tiene que estar presente en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Entonces yo necesito empezar a entender. Porque, ¿sabe qué? Muchas veces nos convertimos en personas pedigüeñas, que venimos a pedir a la iglesia, a pedirle al Señor que el Señor haga esto, que el Señor cambie a mi esposa, que el Señor cambie a mis hijos, que el Señor haga esto, que me cambie a mí. Pero hay muchas cosas que el Señor te va a tener que cambiar porque no están al alcance de tu mano. Pero hay muchísimas otras cosas que el Señor te va a decir, tenés que hacerlo vos. Tenés que hacerlo vos, Ariel. Esto lo tenés que cambiar vos. Esta manera de contestar, esta manera de hacer las cosas, esta manera de conducirte dentro de tu seno familiar o dentro del ámbito de la gente que te rodea. Y a veces el Señor nos pone en esas circunstancias en las que tenemos que tomar decisiones. Y no es fácil. Y ahí hay que morir. Ahí hay que morir al yo pienso, al yo siento, al yo quiero. Tengo que morirle al orgullo y entregar ese sacrificio vivo en el altar. Santo, dice, apartado de todo mal, apartado de todo este sistema que nos gobernaba en la vieja vida sin Cristo. ¿Sí? Ese viejo sistema sigue funcionando hoy en el mundo.
Y hoy tenemos relación con personas que están bajo ese sistema. ¿Sí? ¿Está feliz de lo que pasó con la ley del aborto que no se aprobó? Amén. Bueno, ¿sabe qué? La lucha recién comienza. Y tenemos un desafío más grande, que es evangelizar a aquellas personas que están cegadas en su entendimiento por el diablo. Esas que salían con los pañuelos verdes. No es ir a condenarlas, sino ir a predicarle el evangelio. Amén. Entonces, de esa forma también tenemos que influenciar nosotros en nuestro seno familiar. Y tenemos que buscar ese cambio, pedirle a Dios que nos permita tener un corazón conforme a su corazón. Por eso el rey David, el Señor dice del rey David que tenía un corazón conforme a su corazón. ¿Por qué? Se metió ¿cuántas veces la pata? Si usted ve la Biblia va a ver que muchas veces cometió errores, pero tenía algo diferente. Sabía reconocer sus errores a tiempo y ir a los pies de Dios sin importarle lo que la gente podía decir, sino lo que Dios decía de él. Estaba pensando en el sacrificio es igual a la palabra cuesta. Si algo no te cuesta, no hay un sacrificio. Si yo doy algo que a mí no me cuesta, y la verdad no fue un sacrificio ayudarlo a Luis, no me costó nada. Entonces no hubo un sacrificio. No hubo algo que a mí me llevó y me incomodó y tuve que sacrificar. Entonces sacrificar igual a palabra cuesta. ¿Se entiende? Sacrificar igual a palabra cuesta. Entendamos que, como dice la palabra, es fácil amar al que nos ama. Ahí no hay ningún sacrificio. Si alguien me pide algo que hay veces no lo aguanto, bueno, pero es otra cuestión, no me va a costar mucho. Pero Javier, que no lo puedo ver, me pide algo, ahí me va a costar. Entonces, pero quiero que quede eso claro, que el sacrificio es igual a cuesta. La palabra cuesta, cuando te cuesta es porque hay un sacrificio en vos. Amén. Yo pregunto y te pregunto, ¿no? Sí. Y si alguien quiere hacer preguntas, levante la mano y pregunte también. ¿Y por qué yo tengo que hacer un sacrificio? ¿Por qué? Yo quiero saber qué pensás, o digamos, para que vayamos, alguien no se pregunte, ¿y por qué tengo que hacer un sacrificio? ¿No? Y cuando dijo, es sacrificio, ¿y pero por qué? No hay por qué. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Porque, bueno, lo quería contar. Es tu esposa, hermano, es tu esposa. Siempre ella me gana. Siempre pasa de él. Ven, tráiganle en un banquito para ella. Voy a usar la palabra, pero cuando hay ese amor en Cristo, y lo llevamos a ese sacrificio, que es necesario siempre el sacrificio. Siempre es necesario, si quieres ser un adorador, y no significa ser un adorador, estar cantando acá y estando en el ministerio de alabanza. También quiero que también se entienda eso. Ser un adorador no significa cantar, tocar un instrumento. Ser un adorador significa en todo tiempo ser adorador, en cada instante, en cada momento. Eso donde leíamos Juan, él busca adoradores en espíritu y en verdad. No está buscando cantantes. Cantantes hay un montón, pero lo que está buscando él es un adorador. Y ser un adorador, preguntamos eso, ¿por qué tengo que hacer sacrificio? ¿Quieres ser un adorador? Va a haber sacrificio. Yo creo que también un poco como decía ahí cuando habla de la mujer samaritana, Dios le dice que Dios está buscando esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y uno tiene que entender que la verdad es la palabra de Dios, ¿sí? Ahí adorar con algún instrumento es una manifestación, pero la verdad es la palabra de Dios, es lo que la Biblia es nuestro manual de vida, ¿sí? Entonces lo que está ahí es lo que tenemos que hacer. Y a veces lo que está escrito no es lo que a nosotros nos gusta, por eso que nos cuesta. En espíritu es porque lo tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuántos saben acá que el Espíritu Santo, los frutos, el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, ¿sí? Sumado es en espíritu y en verdad, ¿sí? Con los frutos del Espíritu en todo, a veces uno tiene que amar
al que no quiere, y eso es amor. Uno tiene que tener paciencia, tiene que tener templanza, tiene que tener bondad, y lo tiene que hacer con la verdad, con la palabra de Dios. Por eso es sacrificio, porque esos son, como dice la palabra, los verdaderos adoradores que el Padre busca. Exactamente. El sacrificio es por amor. Así Dios tuvo que entregar a su Hijo y nos ponemos a pensar y habrá dicho, pero ¿por qué tengo que entregar a mi hijo, sacrificarlo? Y todo fue por amor. Entonces, si yo es por amor, yo hago sacrificios por amor, entonces también se puede adorar un equipo de fútbol. Es que hay dos preguntas que serían ahí donde sacamos. ¿Qué es adorar y a quién adoras? Porque adorar, también adoramos, voy a la cancha a ver a Talleres y grito y adoro a un equipo, escucho un recital y estoy adorando al cantante. Y ahí, entonces hay factores donde decimos, ¿a quién adoras y qué adoras? y ahí obviamente eso también es adoración entonces, ¿no? Porque Sí. yo puedo adorar un equipo de fútbol, puedo adorar un cantante, puedo adorar un hobby, puedo adorar mi profesión, puedo adorar mi sábado, es mi tiempo libre, puedo adorar mi fin de semana, tal vez. Yo no digo que vamos a estar como monjes de clausura, pero yo puedo adorar a mi familia también, ¿no? Porque son cosas, como decía Juan o Analia, que las hago por amor, que me implican un sacrificio, porque, por ejemplo, si yo tengo que ir a la cancha, no sé por qué hay una risa ahí, pero cuando yo voy a la cancha cuesta dinero. O si yo tengo que ir a un evento, tal vez me voy a comprar ropa. Y eso es un sacrificio. Pero de pronto si tengo que poner mi ofrenda y mi diezmo para Dios, ahí ya me cuesta un poco más. Entonces, como decía Analia, es por amor. ¿Y por qué será que, ahora yo me pregunto y también les pregunto, ¿por qué será que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad? ¿Cómo? Justo el ejemplo que está poniendo Norma era uno que nosotros habíamos puesto también, que es el de Pablo y Silas. Pablo y Silas, dice en Hechos capítulo 16, si puede ser Hechos 16, 22 al 26. Vamos a leerlo, por favor, búsquelo. Hechos 16, del 22 al 26. Vamos a leer rápido ese fragmento de la historia. Dice, Hechos 16, 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Hago un paréntesis acá. Acá Pablo y Silas los están prendiendo, los están agarrando, los están tomando presos, no por hacer algo malo. Ellos estaban llevando el evangelio. O sea, y a los ojos del Señor lo que ellos estaban haciendo no era mal. Ellos no están siendo castigados por Dios acá. Ellos están siendo injustamente apresados por anunciar el evangelio de Cristo, ¿no? Y Dios permite que esa situación les suceda a ellos. Y hasta resulta a los ojos humanos injusta. Sí, Señor, yo te estoy sirviendo, yo estoy anunciando el evangelio, estoy hablando de Cristo, del encuentro que yo tuve con Cristo. Yo me imagino Pablo pensando,
capaz que no lo pensó, porque después vamos a leer que pasa otra cosa. Pero resulta que, a ver, me vienen a meter presos y estoy... ¿A dónde está mi escudo? ¿Dónde está mi defensa? ¿Dónde está el Señor que me defiende, mi protector? Cuando yo estoy haciendo la obra de Dios. Y dice que ordenaron azotarles con varas, el 23. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea que estaban atrapados, no podían caminar por la celda, estaban con los pies agarrados fijos. ¿Qué más dice el 25? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban adorando a Dios. Y el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y acá viene otra pregunta. ¿Para qué adorar? ¿Para qué adorar? A ver. Para ser lleno de la presencia de Dios. Para que el Señor mueva su mano. ¿Para qué más? ¿Cómo? Decirlo más fuerte, por favor. Para estar en continua comunicación con Dios. ¿Para qué más? Sí, para acá que Claudio levantó la mano primero. Me pongo a pensar, escuchándolo a Claudio y a Norma recién que hablaban, y cuando leíamos el versículo de Juan, cuando decía, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu, es necesario que lo adoren. Ahora nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces me hace entender de que mi espíritu es necesario que adore constantemente. Dios es espíritu y mi espíritu necesita que adore. Ahora,
Claudio hablaba de que el corazón depende de dónde esté, pero ahora, ¿qué es lo que nos está frenando o qué es lo que nos para o nos corta la conexión donde mi espíritu y Dios es espíritu? Esa conexión de adorar constantemente. La carne, el pecado. Ujú, ujú. Eso es una parte fundamental, lo que está diciendo la hermana. Y volvemos al pasaje central. ¿Por qué Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? ¿Saben qué era lo que yo pensaba? Dios está buscando gente que lo adore, por lo que dijo Estela allá, gente que esté en contacto con Él. Personas que estén así con Dios, así, con todo el tiempo. ¿No? Una comunión que no se corte. ¿Y por qué Dios está queriendo eso? Porque Dios es un Dios egocéntrico, egoísta, que quiere adoración, toda la tierra, toda la creación le adora a Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios no necesita que yo le adore. ¿Por qué le está pidiendo o está buscando adoradores? Porque yo necesito adorar a Dios. Yo necesito adorar a Dios. Resulta que cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, dice que ellos estaban ahí con Dios y caminaban con Dios y era una sola cosa, ¿no? En el momento del Edén, ¿cómo era la situación? Era el paraíso, era cara a cara con Dios, no había impedimentos, no había trabas, no había nada. Ese era el diseño original de Dios, que la creación esté con Él, ¿no? Y bendecirlos y proveerlos, porque no había necesidad en el Edén, no había enfermedad, no había nada de lo que tal vez hoy vemos. Era la presencia de Dios llenándolo todo y Adán y Eva completos en Dios. Pero cuando llega el momento del pecado, esa comunión se corta. ¿Y qué es lo que se corta ahí también? Se corta la bendición de Dios para con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque buscaron otra cosa, cuando Dios les podía dar todo lo que ellos necesitaran. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Dios está buscando adoradores que se conecten con Él, no porque Él lo necesite, sino porque Dios quiere volvernos a ese diseño original, a ese estado original del Edén, en el cual nosotros podemos estar con Dios y no hay nada que nos pueda afectar, no hay nada que me pueda desenfocar ni hacer daño. ¿Cómo estaban Adán y Eva? O sea, ¿cuándo estuvieron mejor? ¿Antes o después? Antes estaban mejor. Porque era un fluir con Dios, estaban ahí en su presencia. Pero cuando viene el pecado, se corta eso. Ahora, viene el Señor Jesús, muere en la cruz, nos limpia nuestros pecados, entra el Espíritu Santo en nuestro corazón, entra a vivir en nosotros. ¿Y qué es lo que se tiene que producir ahora? Esa comunión con Dios constante. Dios está buscando otra vez ese contacto que había en el Edén. Pero la realidad de hoy es diferente a la del Edén. Porque en el Edén no había pecado. Ahora sí hay pecado. Pero gracias a Dios que vino Cristo, nos libra del pecado, pero yo por medio de la adoración me vuelvo a conectar con Dios. Si yo dejo de adorar a Dios, estoy adorando otra cosa. Yo dejo de adorar a Dios, dejo de conectarme con Dios, empiezo a adorar mi trabajo, empiezo a adorar mi casa, el auto, esto, aquello y el más allá. Y dígame si no le ha pasado a usted, a mí me ha pasado muchas veces que cuando uno anda en esos días que anda medio distraído y desenfocado de Dios, y está con la familia, está con este, está con aquel, está haciendo esto, aquello, está trabajando, ¿no le ha pasado que llega un momento y dice, ay, necesito ir a orar? Necesito meterme en la pieza a buscar a Dios porque estoy un desastre. ¿No le ha pasado? Que uno dice, ya no aguanto más,
una cosa que estoy pesado, que no soporto nada, no soporto a nadie, estoy discutiendo con todo el mundo, estoy mal, aún así no estoy satisfecho, hay algo que no me conformo con nada. ¿Y qué es lo que está faltando ahí? Falta ese tiempo con Dios, falta ir a ese Edén, a ese lugar que lo he descuidado. Y ahora está lleno de espinas, lleno de pecado, lleno de mugre, lleno de tierra, ¿no? Pero el Señor, Él quiere que nosotros volvamos a ese Edén, no porque Él necesite que le adoremos. Él ya tiene toda la creación que le adora, sino porque Él nos quiere bendecir y nos quiere llenar para que no haya nada que nos pueda hacer daño, para que no nos desenfoquemos buscando otra cosa. Porque dígame si no es así que después cuando uno deja de adorar a Dios, empieza a centrarse en otras cosas y después empieza a venir el vacío, tarde o temprano, ¿sí o no? Sí, pensaba de que cuando hablaba del Edén, cuando el pecado estaba en su presencia y Adán fue sacado. Pero como decía Javier, cuando vino Jesús y volvió la conexión de nuevo, y nosotros necesitamos esa conexión, estar constantemente. Pero ¿cuál es el punto? Es que es necesario volver a la esencia, porque esa la esencia fue nuestra. Es decir, si ustedes están conectados en todo tiempo, se van a librar de esto, de esto, de esto y de esto. Y puedo pensar y decir, bueno, pero yo no estoy en pecado, a mí, no. Pero mi problema ha sido mucho más grande que la conexión. Mi hijo ha sido mucho más grande que ir a la conexión. Y no ha sido, y yo puedo decir, pero amo a mi hijo, ¿cuál es el pecado? Pero el amor que he puesto en mi hijo ha sido mucho más que conectarme con el Señor. Y cuando yo me conecto acá, voy a seguir amando a mi hijo. Y creo que haciendo esto lo hago bien, pero va a ser mucho mejor conectado acá y voy a entender lo que el Señor quiere darle y yo voy a dar. Porque esa conexión también damos, pero también recibimos. Y esa conexión nos da fuerza, esa conexión nos fortalece cuando tenemos que enfrentar muchas cosas y llega el día, y a mí me ha pasado que ha llegado el día y muchas veces hablo con Analia, estoy cansado de cosas, y he entendido que no he ido ahí, que he dejado para lo último levantar el tubo donde tenía que levantarlo desde la mañana y lo he levantado a las 12 de la noche. Y ahí digo, estoy cansado. ¿Cómo no voy a estar cansado? Si a donde está la conexión está la fortaleza también. Qué importante que podamos también entender de lo que vivimos en el día a día, ¿no es cierto? Porque por ahí estamos escuchando muchos conceptos, muchas cuestiones de lo que la palabra enseña y de cómo tendría que ser el ideal. Y yo le pregunto, ¿usted tiene situaciones a diario? ¿Tiene algo que le quite el sueño de vez en cuando? ¿Algo que esté anhelando hace tiempo? ¿Un cambio radical en su vida, un cambio radical en su familia, en su esposo, en su esposa, en sus hijos? ¿No siente como que a veces se hace todo muy cuesta arriba y que a veces no dan ganas de venir a la iglesia, no dan ganas de adorar a Dios, no dan ganas de levantarse muchas veces? ¿No le ha pasado alguna vez eso, mi hermano? ¿Sabe qué? No tenemos que ignorar las acechanzas del diablo, porque estas son maquinaciones diabólicas y tenemos que ser astutos como la serpiente y prudentes como la paloma, y tenemos que velar y orar en todo tiempo para estar preparados ante los ataques del diablo. ¿Sabe qué? ¿Se acuerda de cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios levantó un libertador que se llamaba Moisés junto a su hermano Aarón? ¿Se acuerda? Recuerda también que en un momento Dios le envía a Moisés y le dice, ve y habla con el faraón y le dirás que deje ir a mi pueblo para que me adore durante 3 días en el desierto. ¿Y sabe qué le dijo el faraón? Le voy a leer un solo versículo para que usted lo pueda comprender y hacer un paralelo con nuestra propia vida. En Éxodo capítulo 5, versículo 9, termina diciendo Faraón, y agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Fíjense que esta misma táctica que el diablo usó en esa época es la que sigue usando el día de hoy. Nos sigue poniendo todo el tiempo situaciones, trabas, problemas, cargas,
de tal forma que terminemos molidos muchas veces, emocionalmente, con el cuerpo. A veces nos atacan enfermedades y no sabemos de dónde vienen, que el estrés, que esto, que aquello. Y solamente son cargas que el enemigo va poniendo. Son como pequeñas minas que él va poniendo en los momentos que nos dormimos. Y en su momento justo él las hace detonar. ¿No le ha pasado que a veces le pasó una y por detrás vinieron 10? Y uno dice, es un dinosaurio que está encima mío. Porque realmente es increíble, ¿no? Pero, mire mi hermano, esto es lo que queremos también transmitirle. Todo está aquí, en la palabra de Dios. Aquí hay sabiduría, aquí hay ciencia. Y el Espíritu Santo de Dios, que mora en usted y en mí, es el que nos trae la revelación. Y necesitamos tener esa conexión constante con Dios. Yo le pregunto, ¿a cuántos les gustaría tener esa revelación que tenía el profeta Samuel? ¿Lo conoce? ¿Conoce la historia del profeta Samuel? ¿A quién le gustaría poder decir, soy como el profeta Samuel, tengo esa relación tan íntima con Dios, que Dios me habla, que Dios me revela cosas, que Dios me habla? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Sabe qué? Usted y yo estamos al alcance de eso, pero depende de usted y de mí. Depende de, como decía Juan recién, que estemos yendo a la fuente en el momento correcto para conectarnos. Porque el Espíritu Santo está en nosotros, pero muchas veces está apagado. Muchas veces está contristado, está entristecido, porque le estamos dando lugar al pecado en lugar de darle lugar a Dios. Se me fue lo que iba a decir. Amén. Gracias, hermano. Ahí vino. Remen coágulos. Yo pensaba que hay veces... Qué importante que es este momento. Esto pasa una vez a la semana. Este acontecimiento de que estamos toda la iglesia reunida, ¿no? 2 horas acá, pasa una vez a la semana, ¿no? Después están las células, pero el día que estamos todos así, pasa una sola vez. Y el momento en el que adoramos todos juntos es media hora, 40 minutos, si es que entramos en la presencia de Dios a adorar, si vengo con el corazón dispuesto a adorar. Y yo pensaba, yo le pregunto a usted, ¿usted puede sobrevivir todos los días mucho tiempo, o sea, en el tiempo, en las semanas, en los meses? ¿Puede vivir solamente desayunando? ¿Puede comer solamente el domingo nomás y pretender vivir toda la semana? Capaz que viva, pero el domingo así medio, ¿no? ¿Se puede eso o no? ¿Y nosotros podemos comer una vez a la semana nomás en la iglesia, el domingo? Yo tengo mi desayuno, mi almuerzo, mi merienda y mi cena con Dios en mi casa. Tengo ese tiempo, ese momento. Yo para que reflexionemos, ¿no? A ver, ¿cómo ando? ¿Cómo estoy? ¿Estoy débil? ¿Estoy fuerte? ¿Estoy cayendo todo el tiempo? ¿Estoy influenciado por cualquier cosa? Entonces, ahí ya tengo que ver cómo me estoy alimentando. ¿Estoy bien alimentado? ¿Estoy conectado, como decía la hermana allá? ¿Estoy conectado con Dios? Y respecto a eso, tiene que ver con la intimidad que yo tengo con Dios día a día, ¿no? Yo todos los días hablo con Dios, me entrego a Dios, me alimento a Él para poder enfrentar las circunstancias que me van a venir a las 11 de la mañana. ¿Puedo enfrentar la llamada telefónica de las 3 de la tarde? ¿La voy a poder enfrentar si no he estado en la presencia de Dios? Si no he estado ahí en conexión con Él, si no he recibido esa palabra, si no le he entregado mi corazón, si no lo he adorado, si no me he rendido ante Él, si en esa rendición, porque fíjese, el Señor, cada vez que nosotros le adoramos, uno nunca se va con las manos vacías. Uno nunca se va con las manos vacías después de estar en un tiempo en la presencia de Dios, de adorarle. Abraham fue a adorar a Dios y no solamente volvió con su hijo, ¿sí?, sino que Dios le dio la promesa de que él sería padre de naciones, ¿no? Entonces, lo que yo pensaba es, yo tengo mi tiempo de intimidad con Dios, donde yo doy, pero también donde recibo de parte de Dios, donde yo suelto, pero también el Señor me renueva y me cambia. Y lo otro que le quería preguntar es, yo he estado leyendo un libro estos días que se llama Radical, y el autor del libro es un pastor norteamericano. Y este pastor, que tiene una iglesia en Estados Unidos, estuvo un tiempo de misionero
en Medio Oriente. Y cuando estuvo de misionero allá, en realidad en su juventud, él estaba en las misiones y estaba allá en Medio Oriente, y después el Señor lo estableció en Estados Unidos en una iglesia. Y él vivió un montón de experiencias estando como misionero en Medio Oriente, que lo lleva a escribir este libro y reflexionar de la situación de la iglesia en Estados Unidos, de su iglesia. Él confronta a su iglesia. Y resulta que él le empieza en el libro cuenta de que cuando él estaba como misionero ahí en Medio Oriente, no está permitida el cristianismo. O sea, si uno se manifiesta abiertamente como cristiano, puede ser condenado a muerte. Entonces, ¿de qué manera se reúne la iglesia en Medio Oriente? Son las iglesias subterráneas. ¿De qué se trata esto? Él cuenta, dice, cada vez que nos íbamos a juntar, dice, se establecía un día, ya sea sábado o domingo, pero todo ese día había que disponerlo para estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos caer todos juntos a una casa, porque eso iba a ser sospechoso. Entonces, ¿cómo tenía que ser la cosa? Y hasta el día de hoy eso sigue sucediendo, el libro es actual. La gente tenía que ir llegando, iban llegando a lo largo del día, hasta que en un momento del día, a la mitad del día aproximadamente, ya están todos, van entrando de a poco, una iglesia subterránea, a donde es una habitación que será, no sé, como este escenario, y con un foquito, sin ventanas, bajo tierra, y metidas ahí tal vez 40, 50 personas que están buscando de Dios. Obviamente tienen que llegar como disfrazados, camuflados, disimulados, no pueden ir con la Biblia así bajo el brazo. Muchos no tienen Biblia, entonces tenían que ir a escuchar que este misionero les leyera la palabra porque no tenían la Biblia. Entonces llegaban a ese lugar y se disponía de todo un día para ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que venga tal y tal y tal y tal y tal, porque no pueden llegar todos juntos. Entonces en el momento de la lectura de la palabra, se lo tiene que hacer en voz baja y en un susurro, sin que se escuche. Tiene que ser en el silencio. Esa es la iglesia subterránea que existe hoy en día en Medio Oriente. Y cuando se empieza a leer la palabra, que ya más o menos llegaron todos, después de que tal vez yo llegué 3 horas antes, tengo que esperar que llegue el otro, después que se compartió la palabra, todo en silencio, no se canta, no hay alabanza, no hay luces, no hay aire acondicionado, no hay sillas, solamente hay una persona que va a leer la Biblia. Y el Señor está haciendo milagros y está cambiando la vida de personas a través de esa forma de cristianismo. Y él agarra y le pregunta a la iglesia de Estados Unidos, o a su iglesia, y esta pregunta va para nosotros también. ¿Qué pasaría si nosotros, él dice, qué pasa si yo saco la alfombra del auditorio? ¿Qué pasa si yo saco las butacas? Las butacas tan cómodas, tan lindas, dice. ¿Qué pasa si sacamos el sistema de aire acondicionado, el sistema de luces? ¿Qué pasa si sacamos la banda que suena tan lindo, dice ahí en la iglesia? El equipo de alabanza, si lo sacamos el coro. Y solamente nos quedamos con una Biblia. ¿Qué hacemos? Yo sigo amando a Dios, voy a seguir creyendo en Dios, voy a seguir adorando a Dios, voy a seguir a Cristo o no lo voy a seguir. A mí el otro día me tocaba compartir en mi célula y yo le decía a los chicos, hay una diferencia muy grande, pero abismal, entre lo que es la vida cristiana, 2 puntos, vida con Cristo. Definamos vida, el día a día. Mi vida es lo que yo transcurro todos los días. O sea, mi día con Cristo, vida con Cristo. Hay una diferencia entre vida cristiana, día a día con Cristo, y vida de iglesia. Hay una diferencia muy grande entre lo que es vida cristiana y vida de iglesia. Si yo llevo solamente una vida de iglesia, tarde o temprano puedo morirme espiritualmente, puedo secarme. Pero si yo vivo una vida cristiana y en consecuencia sirvo al Señor, voy a la iglesia, me comprometo con Dios, sirvo en un ministerio, obviamente que eso es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque probablemente me pueda sentir mucho más fortalecido ante las pruebas, ante las circunstancias. Voy a poder permanecer, voy a poder perseverar y voy a poder continuar hacia lo que Dios estableció para mi vida. Pero si yo solamente llevo la vida de iglesia, puede ser que tarde o temprano me termine secando. Entonces ahí es cuando muchas veces vemos que hay gente que entra por la puerta de la iglesia y se va. Está 2, 3 meses, 1 año, 2 años,
pero después se van. No digo esto para juzgar a nadie, pero yo que no nos pase. Que no te pase a vos, hermano, que no me pase a mí. ¿Qué es lo que necesitamos? Estar en adoración continuamente con Dios, en comunión con Él. Y ahora yo a usted le pregunto, ¿qué pasaría? Mire, hoy no estaba la batería porque Rodrigo está enfermo. ¿Podemos alabar y adorar a Dios sin batería? ¿Podemos alabar y adorar a Dios sin música? Si se desaparece el ministerio de alabanza, ¿cantaríamos a capela? ¿Sí o no? ¿Y lo hacemos los domingos? ¿Cómo? Es que va a ser hoy. No nos queme el final de la reunión, hermano. ¿Ya está? Ujieres, por favor. ¿Podríamos hacer eso? Ahora, ¿lo hacemos nosotros? Hoy vengo acá a ver qué me van a dar. Ahora viene la alabanza, después viene la adoración, después los anuncios, la radio. Ahora, ¿qué sigue después? Sigue la ofrenda, la palabra, un par de canciones más, el cumpleaños si me toca. Si no me toca, ya estoy subido al auto y los panchos. Si yo, mire, hermano, a mí me pasó, yo le comparto algo. Cuando Dios tocó mi corazón un día, yo antes, a mí no me importaba nadie. ¿Qué me importa la iglesia? Yo vengo, toco el piano porque más o menos amo a Dios y quiero hacer más o menos bien las cosas y bueno, le tengo que servir. Yo cargaba el piano, me iba por allá atrás y desaparecía. Y no me gustaban las canciones. El poderoso Israel era una cosa que lo odiaba. Hay victoria, esa también. Pero cuando las cumbias, cuando Dios tocó mi corazón, yo me di cuenta que, o sea, de lo mal que yo estaba primero, y en segundo lugar, empecé a prestar atención a lo que estaba cantando y a lo que decía, a tal punto que una vez, después de que el Señor toca mi corazón, hace como 5 años atrás, voy a la iglesia de mis tíos en Santiago del Estero, una iglesia que es bastante conservadora, pero muy conservadora, donde la cena del Señor es todos los domingos a las 9 de la mañana, dura 1 hora, las mujeres van con mantilla, no hay música, se canta a capela. Y yo para mí eso era antes era lo más aburrido que había. Pero eso es una iglesia, esa es la iglesia de Cristo. Y donde hay 2 o 3 reuniones en el nombre del Señor, ahí está Él. Pero ¿cuál era el problema? Yo no estaba entrando en la presencia de Dios. Y esa vez, cuando yo volví después que el Señor me tocó, estábamos cantando un himno, himnos viejos, sin música, sin nada, y la letra decía, soy salvado del abismo, con Jesús al cielo voy. Y cantar eso, a mí me quebrantó. ¿Por qué? Porque mi espíritu estaba predispuesto de otra manera. Yo ya sé cómo es la iglesia allá, yo ya sé cómo es el encuentro con Dios, pero vos cómo venís predispuesto a la reunión. Venimos, hoy vamos a cantar otra vez las mismas canciones. En tu presencia danzamos. Pero vos estás consciente de lo que estás cantando. Tu espíritu, vos estás atento, te das cuenta de lo que estás declarando. Cuando en el momento de la adoración, cuando te decimos, porque lo decimos nosotros que vamos acá al frente, no lo está gritando el Leo de allá, levante la mano. Cuando decimos, hermano, levante su mano. ¿Por qué? Porque es un sinónimo, un gesto, mejor dicho, una actitud de rendición, de entrega, una manifestación de aflojar mi orgullo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, qué bueno sería que nosotros, no sé si quieren decir algo más. Diga nomás. Nosotros hablamos de la adoración y algo íntimo del ministerio. Le puedo asegurar que nosotros somos los más llorones. Y usted me dirá, ¿ves qué? Porque nosotros entendemos a dónde tenemos que ir. Y ustedes nos ven acá, la alabanza. La alabanza tenemos un montón de problemas como todos, pero también entiendo que el Señor Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y me pongo a pensar, como leíamos de Abraham, y yo me imagino que Abraham lo agarró a Isaac, y me imagino que iba, voy a matar a mi hijo, estoy contento. Seguramente lloró, seguramente había una angustia en su corazón. Y ser un adorador no significa, no voy a estar mal.
nosotros hemos estado mal. Nosotros hemos sentido dolor, hemos sentido muchas veces heridas. Y yo he pasado una situación donde en mi casa iba arriba y le decía, Señor, mis huesos se secan. Y muchas veces hablaba con María, pareciera que te va a pegar un tiro, Juan. Pero en realidad yo entendía que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Y en verdad es decir, Señor, yo quiero adorarte. Pero no quiero, te veo en tu trono y me voy y me llevo el problema que tengo en mi corazón y sigo y no fui verdadero. Ser un adorador en verdad significa, Señor, yo quiero adorarte, pero vos sabes lo que tengo. Pero aunque yo tengo esto, quiero adorarte. Aunque no levanto la mano, levanto un dedo. Pero está mi intención, mi voluntad está porque quiero ser verdadero. Porque quiero empezar a ser verdadero delante de ti. No quiero volver a ocultarte. No quiero volver a comenzar. Entonces, qué buen momento para decir, ¡wow! La verdad, sí, yo soy uno que vengo los domingos y lo escucho a ver quién dirige, quién no dirige, y empezar. No, la verdad, hoy voy a comenzar yo. No va a comenzar el Ministerio de Alabanza. No va a comenzar una nota, alguien cantando. Yo voy a ser el primero que voy a comenzar adorando. Yo voy a venir con un corazón dispuesto. Porque así como terminó Abraham y Isaac, dijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Y yo era una persona que se sentaba y miraba y decía, wow, algún día quiero ser como Javier, algún día quiero predicar como Rodrigo, como Juan. Y una vez yo supe contarle a Juan un sueño que el Señor puso en mi corazón. Y bueno, también este sueño es medio raro ahora que estoy con la pierna así, pero era un sueño. Y veía yo una cancha y estaban los mejores jugadores de Encuentro con Dios. Rodrigo estaba medio pesado, pero corría. Le tiró un... Padula lo tenían de win, iba y venía Padula. Juan era Guanchope, el número 9, Guanchope. Pero en el sueño yo miraba, yo era un espectador y miraba. Y había alguien al lado de Jesús y decía, wow, Jesús, mira el equipo que armamos. Mira el equipo de Encuentro con Dios. Le ganan a todos. Mira, wow. Y Jesús miraba para allá. Pero Jesús, mira. Y yo estaba sentado. Y Jesús se vuelve y dice, mira, a él también lo quiero. A él también lo quiero en mi equipo. Él también tiene que ser involucrado. Él también tiene que entender lo que quiero hacer con él. Él también tiene que ser un adorador en espíritu y en verdad. Él también tiene que entender que hay un plan, hay un propósito para él. Y yo quiero invitarte y decirte, vos también estás involucrado. Vos también estás esperando al Señor que te pongas los botines y salgas a la cancha. Pero para salir a la cancha necesito tener la voluntad de levantarme y decir, Señor, yo me levanto las medias, me pongo la canillera y salgo a la cancha. Capaz que no sé patear, Señor. Capaz que no estoy en estado como puede estar aquel que predica, que canta. Pero sí tengo voluntad, Señor. Y hoy no puedo levantar mis manos 5 dedos, pero voy a levantar uno. Donde diga, Señor, yo necesito que comiences en mí. Hoy esta noche es el comienzo. Esta noche tiene que ser que la congregación Encuentro con Dios diga, wow, entendí que cuando yo entre ahí, lo de la alabanza se van a sorprender cómo se tiene que adorar. Amén. 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 Yo te quiero invitar que cierres tus ojos. Perdón, antes. ¿Qué es esto que está acá? Bueno, y es un teclado, pero ¿qué es? Un instrumento. ¿Eso que está allá qué es? Una batería. ¿Y qué es? Es un instrumento. Este micrófono es un instrumento. No es la adoración esto. Esto no determina la adoración. ¿Se entiende? O sea, si está el piano o no está el piano, la adoración tiene que estar igual. La letra, la pantalla, ¿qué es también? Un instrumento. Ah, no, si no me ponen la letra no canto. ¿Usted no se sabe las canciones? Si nos quedamos sin luz, no cantamos. No canta nadie acá. Se suspende la reunión, no hay luz, no hay pantalla.
Entonces, qué bueno sería que ahora podamos adorar a Dios y usted haga lo que quiera. Si usted quiere levantar sus manos, levante sus manos. Si quiere ponerse de pie, póngase de pie. Si no se quiere poner de pie, cante sentado. Pero que usted pueda entrar en el río del Espíritu de Dios y adorar a Dios con su corazón. Vamos a cantar, vamos a adorar de una manera. ¿Cómo? Por medio de la música, cantando. Después vamos a adorar de otra manera. No se vaya corriendo, vamos a adorar con las ofrendas. No salga despavorido por la puerta. Vamos a adorar a Dios con nuestro dinero, con nuestros bienes. Vamos a honrar a Dios. Ahora sí, ¿por qué no cerrás tus ojos? Y le das la oportunidad al Espíritu Santo a que te guíe. Hoy es una noche de reconciliación, mi hermano. Porque yo sé que muchos tal vez hemos venido con un sentimiento de estar en deuda con el Señor después de escuchar todo esto y de meditar en lo que la palabra nos enseña. Yo sé que tal vez vos venís hoy con pocas ganas de nada, que tal vez tu corazón está partido, que tal vez has venido viviendo situaciones difíciles, pero el Señor quiere sanar. El Señor quiere restaurar y quiere traer libertad. Quiere romper esas cadenas y abrir esas puertas que te han tenido encerrado durante tanto tiempo. Y el Señor hoy te decía, como recién decía Juan, yo quiero que vos seas el protagonista de tu propia historia y no que solamente escuches experiencias de otros. Yo quiero verte en mi equipo. Yo quiero tenerte en mi equipo. Porque así como vos sos, así yo te quiero. No quiero que cambies. Simplemente hay conductas que debes cambiar, dice el Señor. Pero tu esencia es lo que yo puse en vos para usarte, para manifestar mi gloria aquí en la tierra. No te limites ni me limites a mí, te dice el Espíritu Santo. Porque yo he puesto un potencial grande en tu vida. Yo he puesto cosas grandes. Y hoy es una noche de reconciliarnos. A través del sacrificio de Cristo hoy podemos entrar en la presencia del Padre. Yo te invito a que visualices la cruz ahí donde vos estás. Y que si tenés que pedirle perdón a Dios, si le tenemos que pedir perdón, lo podamos hacer ahora. Pero no te quedes afuera de lo que Dios quiere hacer esta noche contigo, mi hermano. Porque esta es una cita personal contigo. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Si querés llorar, llorá. Si querés pararte, te parás. Si querés quedarte sentado, te sentás. Pero no te distraigas y no limites el mover de Dios en tu vida en esta noche.